Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a estar leyendo la lectura del día de hoy que está en Colosenses, capítulo 2, versículo del 16 al 23. Y comenzamos, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejéis, ni gustéis, ni aun toquéis, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a orar para comenzar. Señor y Padre Celestial, te rogamos, Señor, que el día de hoy nuestros corazones puedan estar dispuestos a escuchar tu palabra, no solamente para retener esta palabra, sino que para ponerla en práctica también, Señor. Te rogamos que nos uses, que nos ayudes a entender, que quites cualquier palabra que esté de más de mi boca, Señor, para que solo tu palabra nos hable el día de hoy. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús, agradecemos. Amén. Bien, continuamos con Colosenses y Pablo está exhortando a la iglesia que tengan cuidado con las enseñanzas de algunas personas que están tratando de meter pensamientos vanos dentro de la iglesia, filosofías extrañas, conductas que no son propias de la iglesia y que no edifican para nada. Hubo gente que tenía un deseo de alcanzar cierto liderazgo o ser reconocidos como maestros y empezaron a enseñar cosas que no tenían mucho que ver con el propósito de la iglesia. Algunos empezaron a enseñar acerca de la ley y se volvieron legalistas. Y las enseñanzas de ellos giraban en torno a cumplir con los ritos, con las tradiciones. Y ahí es donde Pablo les dice, ¿saben qué? Que nadie se ponga por juez sobre ustedes, diciéndoles cómo tienen que comer, qué deben beber, qué no deben beber, cómo deben vestir o limpiarse, qué días honrar, cómo hacer la ceremonia. Ya basta de eso. Quiere hacer un llamado a eso, que no debe ocurrir dentro de la iglesia, que los ritos y las tradiciones se impongan por sobre todo lo demás. Porque dice, todas estas tradiciones, todos estos ritos que alguna vez existieron, todos estos artículos de la ley son una sombra de lo que iba a venir. Y lo que iba a venir ya vino, el Señor, Cristo. Ahora nosotros tenemos un llamado distinto, no a cumplir la ley. No estamos diciendo que la ley no sirve, sino que estamos diciendo que el propósito de la ley era enseñarnos quién es Cristo. Y a este Cristo debemos seguir. Y la iglesia debía aferrarse a este Señor, debía empezar a caminar con Él, no en base a lo que fue un recuerdo, una, una señal, una sombra, lo define la Escritura. Pero había muchos que insistían en esta enseñanza y juzgaban a los hermanos, los que no lo hacían. Y empezaron a hacer cosas que no correspondían. Esto los llevó a una corriente después que se llamó el gnosticismo, y algunos empezaron hasta a adorar a los ángeles, tradiciones las cuales hasta el día de hoy lamentablemente permanecen. ¿Ha escuchado eso del ángel de la guarda? Oh, se murió tal persona, ahora un angelito me cuida desde el cielo. Hermanos, eso no es bíblico. Eso no viene del Señor. No es lo que nosotros hemos aprendido. Es Cristo el que cuida de ti. Es Cristo el camino. No hay otro. Y Pablo quería defender esta verdad a toda costa, para que la iglesia no perdiera el enfoque. Exhortándolo, hermanos, permanezcamos en esto. Y dice que
si hemos muerto con Cristo, dice el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo, ¿por qué? ¿Por qué estas influencias del mundo, estas corrientes, estas doctrinas, estas filosofías o creencias siguen teniendo efecto? Si nosotros hemos muerto a nuestra vida anterior para seguir una vida aún más excelente, que es ser discípulos del Señor, debemos ya desprendernos de estas presiones, de estas tensiones que a veces nuestra familia puede imponer, la sociedad o algunas personas equivocadamente en la iglesia podrían estar enseñando eventualmente. Nosotros debemos aferrarnos al Señor, porque ese es nuestro llamado, nuestra nueva vida está ahí. Pero van a haber luchas, hermano. Incluso varias veces tú mismo vas a ser la persona que te va a amarrar y vas a decir, no, pero es que las cosas deberían serlas así. Tal vez esto se hace así. Es que esto siempre se ha hecho así. No debería cambiarse la forma de hacer las cosas. Y a veces nuestras tradiciones internas se transforman en nuestras propias limitantes, que no nos permiten disfrutar del gozo que debería ser el ser creyentes, de tener una vida nueva. Nos restringimos, nos privamos de disfrutar al Señor, porque para nosotros se puede volver más importante el cómo hemos hecho las cosas hasta ahora, cómo siempre se ha hecho. Es que en esta comuna esto nunca se ha hecho así. Hermanos, seamos más libres en la palabra. La palabra nos da mucha libertad para poder disfrutar del Señor, no para pecar. No nos da libertad para pecar, sino que nos da libertad para amar en el Señor, para servir, para ser de bendición y ser bendecidos por otros también. Estas leyes, estos reglamentos, estas tradiciones muchas veces nos privan de eso. Que no ocurra, tengamos cuidado con eso. Porque es re fácil seguir a los hombres, es re fácil seguir ejemplos mundanos. Y aquí menciona a esta gente que tiene estas prácticas de castigarse a sí mismo, restringirse de un montón de cosas, de llevar vidas hiper santas, alejadas del resto, y pareciera muy llamativo, pero la palabra dice, miren, eso podría tener una pinta respetable, o dice, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, hablando de esta gente que lleva vidas así muy restringidas, muy religiosas, pero miren lo que dice aquí, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermanos, nuestra lucha no debe ser, o nuestro objetivo no debe ser imitar conductas y alcanzar cierta reputación o vivir de cierta forma. Las conductas, las actitudes, no nos van a salvar. Alguien dijo por ahí hace poco que nosotros no somos salvos por obra, sino que para buenas obras. Pero estas cosas no nos van a salvar. El que nos va a salvar es Cristo y a Él debemos seguir. Entonces, hermanos, animémonos. Anímenme a mí y yo los animo a ustedes. Animémonos mutuamente a enfocarnos en lo que es realmente importante. No tanto en cómo hacer las cosas, qué beber, qué no comer, cómo aquí y acá, acá y las tradiciones, sino que realmente para qué. ¿Para qué son estas cosas? Para poder ser de bendición los unos para otros, para poder seguir creciendo en el Señor, para poder alcanzar a otros, para poder llevar el mensaje a otros. Esa es la lucha que debemos tener hoy. Si algo nos está distrayendo de ese objetivo, puede que estemos perdiendo el tiempo, puede que nos hayamos envanecido con conformarnos a la manera de hacer las cosas. Entonces, cuidado con eso. Animémonos a crecer. Bueno, hermanos, eso era lo que quería compartir y estamos hablando pronto. Nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense.